comenzamos, estamos tratando de ver que esté bien el audio. En un momento comenzamos. En un momento comenzamos, amados. En un momento comenzamos. En un momento comenzamos. Probando, probando. 1, 2, 3. Empezamos en unos momentos. Estamos casi listos para comenzar. En unos segundos, quizás comenzaremos. Esperando que todos estén bien. En unos momentos comenzaremos, amados hermanos. Estoy tratando de asegurarme de que haya buen sonido. Comenzamos en unos instantes. En unos instantes comenzaremos, amados. En unos instantes comenzamos. En unos instantes comenzamos. Perfecto, perfecto. Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Es tiempo de comenzar la lectura bíblica que llevamos a cabo casi cada jueves. He estado ausente al menos por 3 jueves debido al viaje que hice a El Salvador con el propósito de predicar el Evangelio allá en compañía de hermanos como Daniel Ramírez y hermano Mario Moreno, el hermano Lorenzo Ramírez y muchos otros hermanos que nos acompañaron en este viaje, en estas caminatas que tuvimos allí en El Salvador, en diferentes partes. Regresamos contentos, satisfechos de haber cumplido con el compromiso. Hubo muchas personas que oyeron, otras quedaron encaminadas para en un futuro obedecer. La situación principal es que la semilla fue sembrada y que nosotros hicimos todo lo que sabiamente, lo que al alcance de nuestra sabiduría entendemos. Estamos contentos de estar de regreso, pero también les quiero avisar de que en enero estaré viajando para el sur de Texas y también para México, para Arizona, para predicar también el Evangelio. Pero vamos a estar aquí unas 2, 3 semanas para que estén al pendiente, por favor. Es un placer estar con ustedes de nuevo y en esta ocasión vamos a tener nuestra lectura bíblica de Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Jesús había anunciado su muerte y Jesús anunció también de que iba a ser entregado. Ahora dice capítulo 20, versículos del 20 al 28, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo,
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si notan, ando un poco mormado, he estado pasando por una gripe en estos últimos días, pero gracias a Dios que no se me ha cerrado la garganta como para dejar de hablar de la palabra de Dios. Así que continuamos ahora con nuestro paso a paso. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28 es un pasaje muy importante de la Biblia, porque aquí vamos a reforzar el asunto de la grandeza que busca la gente del mundo y que los que somos seguidores de Cristo debemos de evitar. Empezando con el versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Bueno, esta madre de los hijos de Zebedeo, creemos que se trata de Juan y Jacobo, se postra ante él pidiéndole algo, ¿verdad? Aquí es una señal de reverencia, de adoración, y la podemos comparar con Marcos capítulo 1, 40, cuando dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Estas dos partes de la Sagrada Escritura nos enseña de que el Señor Jesucristo aceptó la reverencia, y esto indica que es Dios en la tierra. Él sí permitió que se postraran ante él. Si hubiera sido solo hombre, no lo hubiera permitido, porque en Hechos 10:25 encontramos el asunto cuando Pedro entró al lugar donde vivía Cornelio. Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró, y Pedro le dijo: levántate, que yo también soy hombre como tú. También si hubiera sido un ángel, tampoco hubiera aceptado la reverencia que le estaba haciendo esta mujer. Porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Juan dice que él se postró ante el ángel a sus pies para adorarle, y él le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que por esa razón Jesús aceptó reverencia, aceptó adoración, porque Él era Dios en la tierra y era correcto rendirle esta clase de homenaje al Señor Jesucristo, esta clase de honra. Ahora esta mujer viene, se muestra ante Él humillada de esta manera, pero le pide algo atrevido. Él le dijo, versículo 21, Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amados, nosotros podemos contemplar aquí una petición que es carnal, ya que el Señor va a ser entregado, como leímos la última vez, en la última parte de en la parte que leímos de este capítulo 20, como el Señor va a ser entregado, entonces la esperanza era de que en ese momento Él se levantara con poder y comenzara a reinar en la tierra en forma terrenal. Todavía no habían entendido que Él sufriría, que moriría, sería sepultado y resucitaría para irse al cielo, de donde había venido, y que desde allá reinaría. Tanto la madre como Jacobo y Juan querían puestos de gran alcurnia, para que los dos gobernaran aún a los otros apóstoles. Amados, esto no es algo raro. Comprendemos de que los apóstoles están en una etapa todavía de crecer,
y de entender plenamente lo que iba a pasar con el Señor Jesús y cómo iba a ser esto de su gobierno y su reino. Muchos de nosotros nos preocupamos, como esta madre, por darle carrera a nuestros hijos. Nos afanamos, nos desvelamos para que no les falte escuela y que sean profesionales. Tristemente, no hay la misma preocupación en lo espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos son ganados por lo terrenal, son ganados por el materialismo, por el poder que da la profesión, y lo espiritual queda completamente fuera. Se desea tanto la superación terrenal que se encuentra el padre, la madre, entregando a los hijos en los brazos de Moloch. Todavía hasta estas alturas los apóstoles y los que andaban con Jesús, entre ellos la mamá de Juan y de Jacob, no entendían la ilustración del niño. ¿Se acuerdan? En parte atrás, un poco atrás, en el capítulo 18, versículos del 3 al 6, dice el Señor, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué trae el Señor Jesucristo a colación esto de los niños? Porque ellos habían preguntado quién sería el más grande cuando el Señor se fuera. Así que cualquiera que se humille como este niño, capítulo 18, versículo 4, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que, amados, al tener nosotros este registro de Mateo capítulo 20, de los versículos del 20 al 28, nosotros vamos comprendiendo la importancia de no sentirnos más grandes que otros, ni querer un poder terrenal sobre la tierra. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Así de que el Señor le dice a la mamá y a los hijos, no sabes lo que pides. Y eso es lo que enseña Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor Jesucristo posteriormente enseña, ustedes no reciben porque piden mal. Santiago 4, versículos del 3 al 6, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por otro lado, amados, debemos de comprender, aún en este contexto, que ellos sí sufrirían por causa de Cristo, y Cristo les daría puestos privilegiados, pero no como ellos pensaban, no de una forma material, una forma terrenal, sino que ellos sufrirían por causa de Cristo y todo el beneficio sería en la vida espiritual al morir ellos fieles. Por eso dice el versículo siguiente, versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Verdad? El vaso que ellos iban a beber
y el bautismo con que el Señor iba a ser bautizado, ellos también lo iban a recibir. Eh, Esto indica, amados, el sufrimiento, el Via Crucis, todas estas cosas que pasó el Señor Jesucristo en la pasión que Él tuvo por causa de nuestros delitos y pecados. Así de que de esa manera, por predicar el Evangelio, los apóstoles pasarían también por este trago amargo, por esta persecución, por este desprecio de la humanidad hacia ellos, por el hecho de que las mismas autoridades los castigarían y aún los llevarían a la muerte. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo, porque así, de esa manera, persiguieron a los hombres de Dios y aún al Hijo lo llevaron a la muerte. Perdón, amados, traigo un poco de tos, pero ahí vamos. Así, ahora, el versículo 24 nos registra que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Este registro es muy interesante porque vemos que son dos hermanos que están tratando de ser privilegiados con unos puestos a la derecha y a la izquierda, quiere decir con puestos muy importantes dentro del gobierno del Señor Jesucristo, pensando que el gobierno del Señor Jesucristo iba a ser un gobierno terrenal, y estos 10 pues se enojaron, ¿verdad? ¿A quién le gusta que habiendo un mismo nivel, ¿verdad? Unos se quieran levantar arriba de los otros? Cuando se desea la superioridad personal, hermanos, esto trae conflictos. Y ese amigo, muchos van a decir, nosotros también queremos eso. O porque a ellos y a nosotros no. ¿Se acuerda como aquella parábola de los labradores de la viña que fueron contratados en diferentes horarios? Ahí había un descontento por parte de los que habían entrado temprano. Pero el descontento era injusto porque habían sido contratados por un denario. Así de que se les pagó lo que se les había prometido. Sin embargo, por el hecho de que el dueño de la viña le pagó lo mismo a los que habían trabajado menos tiempo, entonces vino una inconformidad carnal como la que estamos viendo aquí con estos dos hermanos que quieren puestos privilegiados, y luego vemos el enojo de los 10 contra estos dos hermanos. Así de que lo curioso, amados, lo curioso es que cuando se desea superioridad personal, pues trae conflictos porque muchos van a decir, nosotros también queremos ese puesto. Lo curioso es que cuando alguien es entregado, cuando alguien es servicial y cuando alguien es sufriente por la causa de Cristo, no hay tal rivalidad ni es el deseo de muchos. No hay muchos que quieran ser entregados a Jesucristo como debe de ser. Entonces Jesús llamándolos, el versículo 25 dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Así es, en el mundo de los incrédulos se da a ver mucho esto. Los poderosos, por fuertes o por ricos o por famosos, son así. Busca los primeros lugares todo el tiempo y quieren la mejor atención en todos lugares. Pero el versículo 26 dice el Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amados, los seguidores de Dios no son así, no deben de ser así. Este carácter de los del reino de Dios está descrito en las bienaventuranzas. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo cuando llega al monte y empieza a hablarle a esta gente en este mismo capítulo, en este mismo libro de Mateo? En el capítulo 5 empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino, Dios tendrá misericordia de ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los pacificadores, y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y todas las bienaventuranzas, amados, tienen que ver con el carácter
que los seguidores de Dios deben tener. Por eso dice en el versículo 26, entre ustedes, o sea, estos quieren poder, los que viven en la tierra quieren poder, quieren ser reconocidos, quieren ser alabados, quieren ser importantes, mas entre ustedes, dice el Señor, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que los seguidores de Dios pues viven una vida más tranquila, más espiritual, y no están pensando en los beneficios materiales como si fuera su principal propósito. Es el carácter entonces de los que quieren el reino de Dios. Ahora, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor Jesucristo está realzando que la grandeza es por el servicio, no por el ser servidos. Fíjese lo que dice el versículo 28 también, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza del siervo de Dios, amados, está en servir y no en ser servido. Ejemplo, Juan capítulo 13, versículos del 13 al 15. El Señor Jesucristo había tomado un lebrillo en sus manos y había ceñido una toalla, y con esa bandeja empezó a enjuagar los pies de los apóstoles, comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Cuando llega Pedro, Pedro le dice, tú no me lavarás los pies, yo debo de lavártelos, o nosotros debemos de lavártelos. Y Jesucristo les dijo, tú lo que yo hago, Pedro, no lo entiendes hoy, pero lo vas a entender después. El Señor Jesucristo les estaba dando una lección de servicio, una lección de humildad, porque el que tomaba un recipiente con agua para lavar los pies de los huéspedes era el esclavo, el sirviente. Y dice el Señor Jesucristo, Juan 13, del 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así de que, amados, esto es algo sencillo de comprender, algo sencillo de entender. Nosotros no tenemos que buscar la importancia en el mundo, sino que debemos de buscar servir para que Dios nos dé la importancia que Él desea darnos. Dice que el que se humillara será exaltado, pero el que se enaltezca será humillado. El Señor Jesucristo mismo fue humilde y manso. Fue una persona que vino a servir. Y ahí les está dando el máximo ejemplo lavándole los pies. Puso a un niño como ejemplo de la sencillez, de la limpieza de corazón y de todas estas características que debe tener el siervo de Dios. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esta invitación la extiende el Señor hoy. Amado hermano o hermana, si usted ha oído la palabra de Dios y ha entendido, y siente que ha fallado a Dios, pues es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Arrepiéntase y con el propósito de seguir adelante ahora firmes, sirviendo al Señor. Amado amigo, si usted ha oído la palabra de Dios y comprende que Cristo es el Hijo de Dios y que Él está invitando a venir a Él,
Usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Esta es la invitación. Yo les invito a que mediten en ello. Les agradezco su atención y por favor vayan conmigo en una oración y después de esto quedamos despedidos. Padre eterno y poderoso, agradeciendo siempre el favor que tú nos das de poder ser llamados tus hijos, aquellos que hemos aceptado la invitación a venir a tus pies y la oportunidad que das a aquellos que están escuchando el Evangelio y que todavía no hacen una decisión para que la hagan lo más pronto posible, Señor, porque el tiempo no es nuestro y en cualquier momento podemos perder la vida o puede acabarse este sistema de cosas. Así de que, amado Padre, agradecemos esa gran oportunidad. Pedimos que muevas los corazones, que ayudes a aquellos que se necesitan arrepentir y ponerse a cuentas contigo. Aquellos que necesitan bautizarse para perdón de pecados. Y también, Señor, oramos por nuestros hermanos predicadores, por el vasto mundo. Que les bendigas y que abras puertas para que tu evangelio siga llegando a los corazones que te buscan. Bendice a todas estas almas que han oído el Evangelio por parte de los que han salido predicándolo. Y también rogamos que bendigas a los enfermos, como el hermano Mario Peña, que le ayudes en su recuperación de esa operación que le hicieron en su brazo. Que le bendigas, Señor, y que permitas que él sane, si es tu santa y bendita voluntad. Asimismo, por aquellos enfermos que claman a ti, por aquellos que están en el lecho del dolor, escúchales, por favor, y bendíceles. Bendice a aquellos que están pasando por estas enfermedades como la gripe, como la diarrea y muchas otras enfermedades que hay en el mundo y que están lastimando o que están debilitando a las personas. Bendíceles y darles fuerza y darles salud de acuerdo a tu misericordia. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, fortalécelos por favor y dales consuelo. Gracias, Padre eterno y poderoso. Ayuda a mi esposa y a mi hijo a llegar con bien, ya que ellos vienen después de andar en el sur de Estados Unidos y en México. Por favor, permite que lleguen con bien, Padre eterno, si es tu santa voluntad. Todo pedimos, Señor, y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, amados. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.